Bueno, buenas tardes a todos y reconozco el esfuerzo no solo de los que están aquí presentes, sino también los que están viendo por streaming. Pues hay un partido de Champions y entonces, pues bueno, les agradezco el esfuerzo. Pero sobre todo también quiero agradecer a la Fundación Cajas Canarias, a la Fundación La Caixa, organizar este tipo de encuentros, de diálogos, porque yo creo que teniendo en cuenta la situación ya no solo de crisis tras la pandemia, ¿no?, sino actualmente por todo el tema del conflicto bélico y demás, yo creo que es muy importante la situación en la que nos encontramos y sobre todo dónde vamos a ir, ¿no? El debate que vamos a mantener con don José María Oquén, que yo creo que ya es bastante conocido. Yo tengo aquí una chuletilla porque me la tengo que aprender porque son tantas cosas que bueno, aparte de investigador, de conferenciante y de contertulio de diferentes cadenas de televisión, también, como ha dicho Francisco, es catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y profesor asociado de Entorno Económico y Análisis de Países en el IE Business School. Además, también ha sido Senior Associate Member del St. Anthony College de la Universidad de Oxford y fue investigador visitante de la John Fitzgerald Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. Ha colaborado con diversas empresas e instituciones como Microsoft, IBM, Inditex, Accenture, Mercadona, y es autor de libros como Empresarios y Entorno Económico, Economía para Negocios, las 10 cuestiones claves para entender la economía, que es bastante interesante. O la última, que es la pizarra de José María Oquén, que aconsejo leer porque además hace un análisis muy exhaustivo de hacia dónde va nuestra economía, ¿no? Y yo creo que, bueno, sin más dilación, para que no nos entretengamos demasiado, le doy paso para que haga su ponencia. Son más o menos 40 minutos. Le avisaremos por si se prolonga un poco, para, sobre todo después dar pie a un debate que puede resultar más interesante, ¿no? Pues cuando quiera, don José María, yo me retiro. Gracias por la presentación y gracias también, Francisco, por la invitación de la Fundación Caja Canaria y la Fundación La Caixa por estar aquí otra vez en Tenerife, que a mí me encanta venir y estoy como en casa, ¿no? Yo vivo en Sevilla, aunque soy siempre en Madrid, para allá y para acá, pero bueno, se está aquí muy bien. Y agradezco la invitación y además el que estén todos ustedes aquí en streaming también escuchándome, ¿no? Voy a intentar, a ver si lo consigo, ¿no?, plantear lo que nos está pasando y por qué. Plantear qué es lo que vamos a hacer en los siguientes meses y qué nos puede pasar. Me voy a detener un poco en ver la situación tan extraña que está viviendo la economía española, ¿eh? Porque están pasando muchas cosas y parece como si no las percibiéramos, ¿no? Pero había un rompimiento del modelo que teníamos. Está ahí como, se ha desajustado, no lo estamos entendiendo muy bien, pero yo creo que le tenemos que dedicar un poco de atención. Después me voy a centrar en una serie de tendencias que son claras, porque el momento en el que estamos parece que es de mucha incertidumbre, que estamos muy desconcertados, ¿no? Pero hay una serie de cosas que son claras, ¿no? Y hay algunas de estas que son claras es cómo nosotros hemos cambiado, ¿no? Cómo los consumidores han cambiado, los clientes, nuestros hábitos de comportamiento, ¿no?, están modificándose, y un poco cómo las empresas se están adaptando a todo esto, ¿no? Este es un poco el esquema, ¿no? Yo voy a partir de una idea, ¿no?, que yo le llamo el círculo de viabilidad, ¿no? O sea, las empresas tienen que ser viables, ¿no? Tienen que poder pagar sus salarios, tienen que poder ganar dinero, tienen que tener recursos para nuevos proyectos de inversión, para nuevas líneas, para innovar, para cambiar cosas, para plantearse el futuro, ¿no? Entonces, tienen que funcionar en un círculo en el que están sus propios recursos, están sus trabajadores, su capital humano, su tecnología, están los competidores, están los proveedores, está el Estado, están los impuestos, está el entorno ese general, están las cosas que nos pasan, ¿no? Entonces, por lo general, ese círculo de viabilidad va cambiando, quizás lentamente, y las empresas se van adaptando a ellas, ¿no? Pero últimamente se están produciendo demasiados cambios y hay muchas que se están quedando fuera. Entonces, en el momento que tú te quedas fuera, a lo mejor el primer año no lo notas, o los 6 primeros meses, al año y medio dice que qué pasa, y es posible que cuando te des cuenta y quieras reaccionar, el círculo de viabilidad se te haya ido y tú te has quedado totalmente detrás, y ya no tienes capacidad de recuperación. También lo que nos está ocurriendo últimamente es que ya si antes había una tendencia del círculo, ahora es que se va abajo, arriba, derecha, izquierda, y no sabemos lo que está pasando, porque más cosas que nos están pasando en los últimos años es imposible, ¿no?, que ocurra. Bueno, claro que no es imposible, van a ocurrir según parece, pero es muy desconcertante, ¿no? Entonces, un poco vamos a intentar analizar cómo esto se mueve y qué podemos hacer para meternos ahí, ¿no?
Si queremos entender lo que nos ocurre, nos debemos de ir a septiembre del año pasado, 2021, septiembre, ¿no? Llegábamos del verano, ya todos con más o menos algunas dosis de vacuna, parecía que esto estaba más o menos controlado, habíamos tenido un parón muy fuerte de la economía en lo que fue el mes de febrero, marzo, mayo, empezó marzo, mayo, abril, mayo, tal, del 2020, después en el 21 nos paramos otra vez en el primer trimestre, los ERTE, todo aquello, ¿no? La economía se paró, ¿no? Los gobiernos siguieron fabricando muchísimo dinero, haciendo una política monetaria muy expansiva, bajaron los tipos de interés para que hubiera créditos y para que la economía un poco no se viniera abajo, ¿no? Como se había venido porque la habíamos cerrado, sino que se recuperara rápidamente. El gobierno hacía una política fiscal muy expansiva, gastaba muchísimo. Tenía que gastar en sanidad, tenía que gastar después en vacunas, pero además metía muchísimo gasto, ¿no? Entonces estábamos generando mucho impulso. Las familias mantuvieron sus niveles de renta con los ERTE, por ejemplo, en el caso de España, no hubo un despido masivo. Entonces todos esos ingresos se acumularon, ¿no? Y tuvimos un ahorro importante. Cuando pasó el verano de 2021, de pronto dijimos, venga, vamos a volver a la normalidad, ¿no? Y cuando empezamos a pedir productos y a comprar productos, resulta que las empresas no eran capaces ya de reaccionar. Se habían roto esas cadenas de suministro, se habían roto ese sistema de producción que teníamos, de fabricar las cosas en China, de traerlas para acá. Cuando empezamos a decir que la economía se activara, los contenedores estaban en un lado, los barcos en otro, los microchips estaban en un sitio y no se producían, algunos países todavía estaban cerrados y no podían tener ninguna relación comercial, y todo esto provocó una falta de productos, ¿no? Entonces los precios empezaron a subir. Teníamos una inflación de demanda, es decir, el consumo con el ahorro que había tiraba. Los tipos de intereses estaban bajos, con lo cual nos financiábamos bien. El Estado gastaba muchísimo con la política fiscal. Es decir, toda la demanda, toda la petición de bienes estaba a tope. Y por el otro lado, la oferta agregada a la producción no era capaz de tirar. ¿Esto qué hizo? Empezaron a subir los precios. Los precios fueron subiendo. Todos pensábamos que al final nos íbamos a ajustar y que el sistema de mercado ese que teníamos en la economía global, pues poco a poco iría ajustándose. Y al final, pues bueno, era una cuestión de esperar un par de meses o tres, pero los precios volverían a su sitio, ¿no? Los bancos centrales, que son los que fabrican el dinero, pensaban, bueno, esta inflación que tengo, eso se va a acabar y no me voy a poner a parar la economía para evitar la inflación, porque es una inflación que no va a ser duradera, va a ser una inflación de 2 o 3 meses y no hay que forzar aquí un parón económico para nada, ¿no? Bueno, ahí seguimos, ¿no? De pronto teníamos un gasoducto que era el Nord Stream 2, que tenía que abrirse, ¿no? Había costado 12.000 millones a Gazprom, ¿no? Que estaba dirigida por Abramovich, el que era el dueño del Chelsea, amigo de Putin, y se había gastado 12.000 millones de dólares en ese gasoducto. El objetivo del gasoducto era pasar por el Báltico junto al Nord Stream 1, que era más pequeño, y empezar a meter ahí gas a Alemania sin tener que pasar por Polonia y sobre todo por Ucrania. Porque al pasar por Polonia y por Ucrania hay que pagar un peaje. Y entonces los rusos decían que pagar un peaje por Ucrania, que era un país que antes era prorruso y ahora había dejado de serlo, que no estaban muy de acuerdo, ¿no? Entonces querían tener más autonomía para meter el gas en Europa y Alemania. Alemania siempre ha tenido una situación ambivalente, ¿no? La señora Merkel sabía un poco esa dependencia que habían dejado la energía nuclear y estaban totalmente dependientes del gas ruso, ¿no? Entonces cuando cortan de pronto el gas, los precios del gas empiezan a subir. Claro, el sistema europeo de electricidad estaba hecho para producir con distintas energías, ¿no? Principalmente no era la hidráulica, después la nuclear, pero que esa muchos países la han ido dejando, no Francia, pero sí Alemania o sí nosotros. Después venía el gas, el carbón y lo más caro era el sol y el viento. Entonces dijeron, como queremos producir con sol y viento, que son las energías que son renovables, que no contaminan, pero que entonces eran muy caras, vamos a generar un sistema eléctrico de forma que sea la energía más cara, el sol y el viento, la que le dé precio a las demás. De forma que los que producen con sol y viento les salgan las cuentas para seguir invirtiendo en sol y viento. Esta era un poco la idea, ¿no? Al principio el mecanismo no parecía mal, ¿no? Porque teníamos que ir a esas energías, el gas era muy barato, la nuclear también, y si nos íbamos a la energía barata jamás iríamos a la eólica o iríamos a la fotovoltaica o a la termosolar, ¿no? Entonces, bueno, ese era el modelo, ¿no? De pronto, ¿qué pasó? Que la tecnología hace que el sol y el viento sean muy baratas, muy baratas, muy baratas, muy baratos, y de pronto el gas se dispara. Entonces, el sistema que teníamos previsto de electricidad hace que ahora el gas, que es el más caro y el que más contamina y el que tiene más derechos de emisión de CO2, le dé precio a todas las demás. Y el precio de la electricidad se nos va. Cuando se nos va el precio de la electricidad, la inflación empieza a notarlo. Y poco a poco las empresas no lo notan tanto porque tienen contratos a medio plazo,
pero la familia se les va viniendo arriba sistemáticamente, ¿no? Y en la cláusula de sector vivienda, que es donde está metido el gas y donde está metida la electricidad, la inflación se empieza a disparar. Entonces, tenemos un mes de octubre muy malo, tenemos un mes de noviembre malo, todo eso se va arriba hasta que llega de pronto la invasión de Ucrania. Una guerra prevista para un fin de semana, que era entrar allí y controlar aquello, y se acabó la historia y tal, y todos decían, bueno, las cosas de los rusos que vamos a hacerle, miramos para otro lado y tal. Pero ¿qué va? Se convierte en una guerra emocional y empiezan a pedir recursos, le plantamos todos cara, ahora la OTAN está interesada en una guerra larga, Europa también, Rusia no sabe cómo paliar un poco la equivocación que ha metido, el error de cálculo que ha tenido tan gordo, y ahora nos hemos metido en una guerra súper compleja, ¿no? El precio del gas se dispara, cortan y empezamos a sabotear. Dicen que los británicos, o los británicos pagados por los ucranianos, no sabemos quién, pero han saboteado el Nord Stream 2 y el Nord Stream 1. Es decir, eso por ahí ya no va a ir más gas. Es decir, este es un camino sin retorno. Hemos quemado las naves del gas ruso, ¿no? Para que no haya intención de decir, volvamos a hacer las paces con Rusia, y volvamos a tener el gas barato. No, ya por ahí no va a venir el gas, ¿no? Entonces el sabotaje va por ahí. Por otro lado, Ucrania pide recursos, y otro día Biden le dijo, y ya está bien, por lo menos agradéceme lo que te estoy enviando. Entonces tuvo que salir Zelensky a decir que gracias al pueblo americano y tal, porque pide. Cuando tienes un conflicto, tú tienes tres soluciones. Primero, llega a un acuerdo. Segundo, que alguien venza. Y si no se dan ninguna de las dos, entonces buscamos la tercera solución, el aburrimiento. Y nosotros vamos a entrar en el aburrimiento con este tema, salvo que le corten el grifo, ¿no? Hay, por otro lado, otra cuestión, ¿no? Que es un libro de 600 años antes de Cristo, que era El arte de la guerra, de Sun Tzu, ¿no? Que dice, si te vas a meter en una batalla y vas a marcar el escenario de la batalla y lo tienes que elegir, lo primero que tienes que ver es por dónde huye el enemigo. Al enemigo siempre le tienes que dar una salida, porque si no muere matando, y entonces el destrozo es total. Y a Rusia hay que darle una salida, pero no se le está dando. Con lo cual, ¿cuál va a ser el escenario? Pues el escenario va a ser muy complicado, un escenario que da la sensación de que nos vamos a ir metiendo ahí en acostumbrarnos a la guerra de Ucrania, se le va a mandar armamento, a veces más, a veces menos, pero claro, se nos viene el invierno por delante, y en el invierno por delante el gas se va a poner caro. Ahora, ¿qué ha pasado? Hemos empezado todos a almacenar gas. Todos los sistemas de gas licuado, que España tiene 6 plantas y Portugal tiene 1, estamos recibiendo buques, estamos almacenando gas, y ya nos sale el gas por las orejas. Entonces, tampoco el invierno se nos está viniendo encima, estamos teniendo un tiempo demasiado cálido y en toda Europa, y entonces hace que tengamos ahora mismo mucho gas y el precio del gas está bajando, y la electricidad también. Pero en el momento que lleguen las temperaturas frías, otra vez van a subir. Entonces, el escenario es que vamos a ir entrando en ese mundo. Claro, los precios que al principio eran del gas, después poco a poco buscamos energías alternativas, el diésel y los combustibles empezaron a subir. Cuando suben el diésel y la gasolina, empieza a subir el precio del transporte. A subir el precio del transporte empiezan a subir todos los bienes. Y entonces lo que era una inflación simplemente de energía, que actuaba en el IPC a través de la energía, se me va metiendo en todos los bienes. Entonces la subyacente, que es la inflación, que quita la energía y quita los alimentos los agrarios sin elaborar, los productos frescos, que dependen del clima, de si es bueno y malo, también se me va arriba. Entonces ya tengo la inflación metida dentro. Entonces los bancos centrales dicen, esto no era una cuestión temporal, esto hay que pararlo. Entonces, lo que aprendimos de los años 70, de la inflación de entonces, es que al final la inflación es un fenómeno monetario. O sea, tú si no tienes mucho dinero en la economía, no sueles tener inflación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Quitar dinero de la economía. Veréis, los bancos centrales pueden fabricar la cantidad de dinero que quieran. Detrás del dinero no hay nada. El dinero es magia. Pero la magia funciona siempre que no descubran al mago. Entonces, como descubran al mago, se acabó la magia. Y cuando se descubren al mago, los precios estallan. Y esto ya tenemos muchas experiencias, ¿no? Entonces, cuando tú ves que van empezando a descubrir el mago empieza a hacer trucos cada vez más ocultos, ¿no? Y empieza a quitar dinero, a quitar dinero. ¿Cómo quita dinero? Imaginaros que este es el activo del Banco Central y este es el pasivo. Por el pasivo, el Banco Central fabrica dinero. Pero cuando fabrica dinero, tiene que meter algo en el activo. Entonces, creo pasivo, fabrico dinero, pero al mismo tiempo compro bonos, compro obligaciones, a veces compro acciones, aunque no es lo usual, pero compro activos financieros. Esos activos financieros hacen que la bolsa suba. Cada vez que estoy creando dinero, compro bonos, compro activos y la bolsa va subiendo. El precio de los activos sube, los fondos de inversión suben, los fondos de pensión suben. ¿Y si destruyo dinero? Es lo contrario.
Quito dinero y voy vendiendo. Y al vender la bolsa cae, los fondos de inversión caen, los fondos de pensiones caen, todos los activos financieros caen. Entonces ahora tengo un proceso de inflación en el que veo que tengo una inflación de demanda, el ahorro que estaba allí, la política fiscal con el Estado gastando, la política monetaria con mucho dinero. Me ha subido los suministros, inflación de oferta. Y ahora me sube la energía, más inflación de oferta. Me suben los combustibles, mucha más inflación de oferta. Y ahora empieza a subirme los productos de la alimentación, la cadena alimenticia, los piensos, mucha más inflación de oferta. Entonces estamos en ese momento. Y ese momento es importantísimo porque estamos en octubre, noviembre, y vamos a empezar a negociar los salarios del año que viene. Y si negociamos los salarios que viene diciendo tengo una inflación del 7% y quiero recuperarla, la inflación del 7% y quiero recuperar el 6% de inflación que voy a tener el año que viene, quiero una subida de salarios del 15%. Y entonces me meto en la espiral inflacionista, que es la tercera inflación. Si me meto ahí, ya me he metido en la cadena. Entonces, si yo soy capaz de terminar este año con una inflación del 4, del 5 o así, me puedo ir a negociar unos salarios, pacto de rentas, del 3,5, del 4, y el año que viene puedo controlar y volver a la inflación que quiero. Pero si la inflación se me va ahora y negocio los salarios con esa inflación, entonces esto me estalla. Últimos datos. El otro día, ¿no? Llaman para la tele y tal. Oye, ¿cómo lo ves? La inflación ha bajado y tal. Digo, mira bien, la economía ha crecido muy poco, solo el 0,2, no sé qué. Y bueno, pues aparentemente los bancos centrales, ¿qué han hecho? Han empezado a quitar dinero de la economía, vender activos. En la medida que hay menos dinero, los tipos de intereses empiezan a subir. Desde el punto de vista de las familias, tienen inflación, con lo cual han perdido capacidad adquisitiva, pero es que siguen comprando. ¿Por qué siguen comprando? Porque tienen ahorros. Entonces, siguen tirando, sigue la capacidad. El Estado da muchas ayudas, está dando muchas subvenciones para que la gente mantenga su nivel de consumo. Entonces, cuando miro los datos, digo, la economía ha crecido poco, pero es que el consumo está en el 1,1. Es que la inversión de las empresas sigue. Y es que las importaciones han crecido, es decir, lo que tira las familias que compramos fuera sigue, es decir, que la economía sigue. Mira la cifra del empleo y estamos en pleno empleo. Estamos con más trabajadores trabajando que nunca en la historia de España. Ha subido el paro, pero ha subido el paro porque se ha apuntado gente nueva, no porque he despedido gente. Es decir, la economía está creciendo. El turismo, vosotros imagino que estáis como yo. Yo estoy en Sevilla en mi despacho y el sonido de la ruedecita de los trulis es lo que oigo sistemáticamente. Para allá y para acá. Esto está a tope. Y tú dices, vamos a ver, con la inflación que tengo, perdiendo capacidad adquisitiva, con las expectativas tan pesimistas que estamos creando de lo que se nos viene encima, ¿cómo estamos así? Pues lo estamos. Entonces, ¿se va a parar la economía? Yo pensé que este trimestre del verano era un trimestre de crecimiento cero, ha sido el 0,2, ¿no? Que vamos a entrar en el último trimestre con un crecimiento ya negativo, del 0,1, y que el trimestre de invierno, el primero, es de un crecimiento de menos 0,4, 0,3, ¿no? Entonces tenemos lo que llamamos una recesión técnica. Esto significa que 2 trimestres son negativos y ya decimos, estamos en recesión. Bueno, pero no es lo mismo una recesión de que me caiga la economía un 15%, un 18%, como me cayó con la pandemia, o que me caiga un 4,5%, como me cayó en la crisis de 2009, que me caiga el 0,2%. Entonces, el escenario que yo tenía en la cabeza era, va a caer este trimestre, el cuarto, un 0,1, 0,2, 0,4, 0,5, y en la primavera, si todo va bien, lo tenemos controlado y tiramos. Pero yo pensé que la inflación en octubre iba a ser negativa, como lo fue en septiembre, pero es que ha sido 0,4 positivo. Sigue creciendo. Y es la subyacente, esta vez no ha sido la electricidad ni el gas, porque han bajado. Es la propia inflación interna que tenemos. El Banco Central subía, tiene que subir tipos del 0,75. En la Reserva Federal Norteamericana lo sube. Claro, si la Reserva Federal Norteamericana sube los tipos porque ellos están creciendo mucho y quieren quitar dinero de la economía, y al quitar dinero de la economía sube los tipos, ¿qué es lo que ocurre? Imaginaros una persona que gestiona fondos de pensiones y dice, ¿dónde tengo mis fondos de pensiones? Los tengo en activos europeos, Alemania, Holanda, España y tal, ¿no? Y ahora ve que los activos americanos le suben un 0,75, que le dan el 3, 3,5, el 4. ¿Qué hace? Vende los activos europeos, coge euros, los cambia por dólares y con los dólares compra a los americanos. Es decir, el flujo de capital va a los Estados Unidos, el euro se hunde y el dólar se aprecia. Y eso tampoco lo pueden consentir, con lo cual si los americanos siguen subiendo tipos, nosotros tenemos que subir tipos. ¿Veis la secuencia? Entonces estamos en una situación en la cual vamos a ir a una política monetaria muy restrictiva. Y con eso pensamos vamos a parar la economía. Pero es que de momento estamos subiendo los tipos y la cosa sigue igual.
No hay cambios. Porque los tipos, ¿a quién le afecta? A los empresarios que tienen que refinanciar sus deudas y tal, ¿no? Pero se han saneado. La crisis anterior les dijo, puf. Y después, en la familia, ¿a quién les afecta? A los que se compran una casa, se compran un coche. Pero es que los coches no se los pueden comprar porque no tienen microchip y no hay coches. Es que esperan 6 meses. Y es que los de las casas están que si los tipos fijos, que si los tipos variables. Están intentando a ver qué pasa. Y los préstamos al consumo que nos estaban dando antes eran unos préstamos relativamente altos. Entonces, la subida de tipo de momento no está afectando a la economía. Deberíamos hacer una política fiscal restrictiva, pero no vamos a hacer una política fiscal restrictiva de cortar el gasto público y cortar las ayudas y las subvenciones, porque estamos en la mecánica en la que estamos, que tenemos que ayudar a la gente, que no lo pase mal, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, las medidas clásicas para acabar con la inflación, yo creo que no las vamos a ejecutar. ¿Qué nos queda? El pacto de rentas. Vamos a ver si lo negociamos y lo negociamos bien. Pero así están las cosas. Yo creo que si todo fuera bien, si los precios empezaran a moderarse, que no lo están haciendo, al final de este año, y negociáramos unos salarios al 3,5%, al 4%, después del invierno, en la primavera, ya más o menos habríamos encajado Ucrania y el aburrimiento de la guerra, habríamos visto que hemos sido capaces de resolver el tema del gas y que nadie le han cortado el grifo y se ha quedado sin agua caliente en Europa. Es verdad que hay muchas empresas que van a tener que cambiar su sistema tecnológico de gasto de energía, porque producían con una energía que antes era barata y ahora ha sido cara y lo va a seguir siendo, y poco a poco iremos saliendo. ¿Vamos a volver al mundo de antes? En el sistema energético no. O sea, a Rusia no le volvemos a comprar el gas de antes, eso es de cajón. ¿Vamos a utilizar el modelo nuestro, el español? Ese que para entenderlo, ¿no? Porque solo teníamos un gasoducto que venía de Argelia directamente a Almería, otro iba por Marruecos y entraba por Tarifa. Argelia daba por los dos lados, pero de pronto Argelia dice, oye, en 1950 y tanto, cuando fue la independencia de Argelia y de Marruecos, y los franceses trazaron una raya y una parte que dice que es de Marruecos es mía. Entonces, yo a partir de ahora entro en un conflicto con Marruecos y corto el gas que va por Marruecos, ¿no? Y entonces España dice, o sea, que el gas que tú me mandas por Tarifa, por Marruecos, yo me quedo sin ese gas. Dice, sí, yo te lo mando por Almería, intento que sea un poco más, aunque ese tubo no es muy gordo, pero voy a meterlo por ahí, ¿no? Y dicen los marroquíes, oye, es que yo me quedo sin gas, ¿yo qué hago? Mándame parte del gas de Argelia, que va por Almería, me lo vuelves a meter por el tubo de Tarifa. Y dicen los argelinos, con que una molécula de gas argelino entre en Marruecos por Tarifa, corto el gas a Almería. Y entonces dice Marruecos, pues yo te mando 5.000 inmigrantes a Almería y te los pongo ahí en la verja. Y entonces aparecen unas conversaciones de Pegasus, de los israelitas, con unas conversaciones de la mujer del presidente, no es una cosa muy rara, y España firma un acuerdo con Marruecos de que le va a ceder el Sahara como si fuera una comunidad autónoma. Y los argelinos dicen que tienen una frontera con el Sahara y que eso de ninguna manera, que por ahí no pasan. Total, los españoles firman el acuerdo y lo firman en secreto para que aquello no se filtre. Al día siguiente, los marroquíes lo ponen en la prensa. Entonces, ya te dice que te cortan el gas de Marruecos y por ahí no va. Y que ahora el gas lo van a hacer con Sotres, que es la empresa italiana, y lo van a meter por Sicilia. Y entonces los españoles dicen que no, que el gas tiene que venir por España y que vaya por el Medgas, que es el que va por Barcelona, que se había quedado ahí medio a hacer y que por Barcelona se lo mandamos a Alemania y nos convertimos en el hub, ¿no? Porque somos capaces de tener mucho gas licuado, que lo convertimos en gas, lo metemos en el tubo y los franceses dicen que no, que ellos le quieren vender a Alemania la energía nuclear y que no están dispuestos a aceptar ese tubo. Y entonces ahora llegan a un tubo intermedio que pasa me parece que es por Lyon o por no sé qué ciudad, donde va a ir el hidrógeno y vamos a meter el gas. Y tenemos un cacao. Y ya la última es que los holandeses, que tenían muchísimo gas y que se lo estaban dando a los agricultores tirado de precio, y los agricultores con ese gas gratis reproducían el sistema de cultivos de Almería, de Murcia, de Granada, y tenían cultivos tempranos, como los tenemos nosotros por el clima, pero ellos forzando por la energía, ¿no? Y entonces esa energía barata que nos hacía la competencia, que metía los tomates igual que en Almería, los metían en Europa, pues ahora dicen que no le mandan el gas a Alemania porque más sí se ha tambaleado un edificio por el tema del gas y tal. O sea, antes no, aquí cada uno va a lo suyo. Y entonces ya la última de la última es cuando ya España dice, bueno, pues tengo que hacer un acuerdo con Qatar, ¿no? Y que Qatar me garantice el gas licuado y yo con ese gas licuado ya tengo a todas mis empresas pues produciendo, ¿no? Le puedo enviar. Y entonces viene el jeque qatarí, el dueño del PSG, y viene, le dan la medalla de Madrid, no sé qué, no sé cuánto.
pero a cambio Mbappé no ficha por el Madrid. O sea, esto es ya para morirse, ¿no? Entonces tenemos un lío montado en el que está todo... Es como una turmi, ¿no? Es como una turmi. Todo está dando vueltas y cuesta mucho trabajo ver por dónde va a salir, porque es que depende a veces de cuestiones muy puntuales, ¿no? Claro, si tú ahora miras esto y tú dices, bueno, pero ¿qué nos va a pasar, no? Yo no soy muy pesimista. Yo creo que después del invierno, más o menos, el escenario ya más o menos nos hemos acostumbrado a esto y más o menos tiraremos, ¿no? Y no creo que vayamos a tener una recesión gorda en el último trimestre y en el siguiente, ¿no? Lo que pasa en España, a lo mejor, es que ni tiene recesión, porque estamos con más trabajadores que nunca. Estamos en pleno empleo, con el 12%. Hay gente que queremos contratar y la gente no quiere trabajar. Así que los salarios son bajos y tal. Pero ese es el tema que os decía antes, ¿no? España, cuando estuvimos en la crisis de 2009, fue una situación en la cual, de buenas a primeras, nos basábamos en 3 sectores, ¿no? La construcción, la agroindustria y el turismo, como siempre, ¿no? Y de pronto en 2009 el turismo estalló, ¿no? Se nos vino abajo, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que éramos un país que no éramos competitivos. Antes, ¿qué hacíamos para ser competitivos? Devaluábamos la peseta. La devaluábamos en el 82, la devaluábamos en el 93 y gracias a eso otra vez nuestros productos eran competitivos, los turistas venían, todo era barato, bueno, funcionaba. No nos podíamos comprar un Mercedes, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle, no? Pero de pronto, como estábamos en 2009, ya estábamos en el euro y en el euro no pudimos devaluar. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nos devaluamos a nosotros mismos. Hemos estado sin recuperar el nivel de renta que teníamos en 2008 hasta 2017. Aguantando los salarios, aguantando los márgenes empresariales, sin ganar dinero, todo muy ajustado, todo muy ajustado. Empezamos a vender fuera, subir las exportaciones y el turismo fue recuperando el pulso de la construcción. Fuimos arriba, la agroindustria se puso a exportar, empezamos a exportar mucho, pero nos quedamos a tope de bajos. Salarios bajos, producir bienes baratos y gracias a eso vendemos y el turismo barato, viene todo el mundo a vernos, tiramos 84 millones de turistas que tuvimos. Y ahora la inflación, de pronto, ha hecho estallar ese modelo de productos baratos. Ahora nos empezamos a convertir en un país caro. Y la gente dice, yo de camarero quiero ganar 2.500 euros. Y el otro dice, pues yo igual, pues yo estoy trabajando por 1.000 euros. Es que esto es indigno, es que yo además no puedo pagar el alquiler porque yo quiero vivir en el centro de Madrid y quiero una vivienda digna. Sí, pero es que una vivienda digna en el centro de Madrid pues te cuesta 2.000 euros. Es que eso yo no lo gano. Es que esto no es justo. Empezamos en esa idea, ¿no? Entonces ahora mismo estamos en una situación súper complicada porque todo el modelo se ha desajustado. Todo el mundo pide subidas de salarios. Pero es lo que yo digo, si los salarios de los camareros suben, a mí me parece muy bien que suba, pero la cerveza se pone a 15 euros. O sea, los precios finales tienen que subir. Y tú te conviertes en un país como Dinamarca, que la gente se toma una cerveza. Claro, como hace frío no se le calienta nunca. Pero vamos, la cerveza aquí va a venir metida en un recipiente con hielo para tenerla fría. Pero es un poco lo que vamos. Y eso nos vamos a ir ajustando poco a poco. Y eso además en esa especie de demagogia en la que estamos, ¿no? Porque ahora lo que vamos a ver en este año de elecciones que tenemos por delante es que la dialéctica entre derecha e izquierda, ricos y pobres. Entonces ahora hay una guerra, ricos y pobres. Todos tenemos el derecho a las mismas cosas y todos somos iguales y no sé qué, y esto es indigno y tal, y subidas de impuestos masivas la estáis viendo por todos lados. Entonces hemos pasado de tener un Estado que pesaba el 42% del PIB, 41-42% del PIB, Alemania 46%, Francia 52%, y nos hemos ido de pronto al 50% del PIB. Es verdad que los fondos de la Next Generation, que nunca llegan, pero que figuran en el presupuesto, hacen que efectivamente tú digas, oye, no nos está costando tanto. Sí, pero nos han subido, que si las bebidas azucaradas, nos han subido, yo qué sé, cosas increíbles por todos lados. Han bajado alguna para intentar mantener la inflación, es decir, los impuestos que iban a los costes, para que esos costes no sean tan altos, sobre todo el tema de la electricidad y la subvención a los combustibles, pero es que después de la subida, claro, con la inflación arriba, los impuestos, el IVA se dispara. Todos los impuestos especiales de tabaco, alcohol, no sé qué, todo se dispara. Y tenemos más recaudación que nunca, pero esto se va a acabar. Esto en el momento que la inflación la tengamos más o menos controlada y la economía se nos pare, yo no voy a ingresar eso. Y el gasto corriente que he generado lo tengo que pagar. Y entonces los impuestos cuando van a subir de verdad. Sobre todo el IRPF y el IVA. Y las pensiones, que están ahí, creciendo y las estamos incrementando mucho. Europa de momento nos ha dicho gastar lo que queráis porque hay que salir de esta crisis.
Pero en 2023 nos está diciendo el presupuesto de 2024 ya lo quiero ordenado. Todavía nos llegarán los 20.000 millones anuales de la Next Generation, pero eran 7 años, llevamos 3 con el que viene, vamos a seguir tirando. Sin embargo, lo más importante, ¿cuál es el ajuste al que va a llegar el modelo de la economía española? ¿La cerveza 15 euros? Y esto nos tiene que plantear lo que hemos cambiado y qué podemos hacer para ajustarnos a eso, ¿vale? Las tendencias claras yo creo que son evidentes. El mundo de la globalización se reduce. Vamos a bloques comerciales concretos. Ya traer las cosas de China, no sé qué, no sé cuánto, mundo europeo, mundo anglosajón. La globalización no nos ha sentado bien. Ha acabado con las manufacturas del mundo rico, ha creado un montón de desigualdades porque solo aquella gente que se ha metido en tecnología tiene unos salarios más altos y unas rentas más altas y el resto se ha quedado descolgada. Y por el otro lado hemos visto que tenemos una dependencia de suministros brutal y una dependencia energética brutal. Vamos a ir a más sol y más viento y eso de la globalización, nuestro mundo. Entonces las empresas que seamos exportadoras y tal, el área hay que reconsiderarla. El tema de los costes hay que ajustarlos, porque nos va a costar muchísimo dinero, traer cosas de distintos sitios en transporte y además no vamos a estar seguros. Se están negociando ahora mismo los suministros de un día para otro, ya nadie hace planes a futuro, porque no tiene ninguna tranquilidad de que eso pueda ser así. Entonces, el tema de la globalización se reduce, las empresas se relocalizan otra vez en Europa. Lo que hemos estado produciendo fuera, otra vez para adentro. Eso nos puede venir bien. El turismo que hemos tenido nosotros muy europeo, no hay peligro. Se va a seguir manteniendo. El alemán está ahora un poco más bajo, es lógico, porque son muy sensibles a la situación que tienen y se tienen que ir reajustando, ¿no? Pero lo que tenemos que pensar es si nosotros hemos cambiado o no hemos cambiado en esto. Nosotros antes éramos gente de orden, años 60, por ahí. Sabíamos dónde podíamos llegar, la sociedad estaba estructurada, tú sabías que no podías alcanzar determinados sitios, había unos canales de ascenso. De pronto llegó la modernidad, una idea de que el futuro, lo moderno, va a ser mejor que el pasado. Y de pronto empezamos a ser una civilización optimista, porque lo íbamos a alcanzar, ¿no? Con eso apareció la moda, por ejemplo, ¿no? Una corbata nueva está más guapo que con la corbata del año pasado, ¿no? Y poco a poco nos dimos cuenta de que eso no era así, de que no conseguíamos esos logros. Y nos fuimos haciendo escépticos, nos fuimos haciendo críticos, cambiamos de partido político, de marca de coche. Ya eso de las lealtades nos fuimos olvidando. Pero en paralelo a eso fue surgiendo un espacio nuevo, que era el mundo de Internet. Entonces, 3 espacios. Espacio 1, la naturaleza. El sol, la playa, el campo. Nosotros mismos, somos naturaleza. Alcanzamos la paz cuando estamos ahí. Vosotros vivís en el E1. Miráis para cualquier lado y estáis viendo el E1 por todos sitios. La gente de Madrid no. La gente de Madrid vive en el E2, que es la ciudad. Una ciudad pesada, donde te has acostumbrado a vivir desde hace 2 siglos y medio, donde vas a un partido de fútbol, trabajas sistemáticamente allí todos los días, vas a comprar, vas a un restaurante, te has acostumbrado a vivir en el mundo del E2. La gente de Madrid, el fin de semana, se expulsa del E2, no aguantan ahí, se tienen que ir al E1 como sea. Pero ha surgido poco a poco el E3, el espacio digital. Un espacio en el cual cada vez yo paso más tiempo, donde tomo más decisiones, donde decido a qué restaurante voy a ir, donde estoy ya pensando lo que voy a sentir cuando vaya al restaurante y me vaya a comer esos platos, que tengo ahí unas fotografías maravillosas. Pero es que después llego al restaurante y empiezo a hacerme selfie con los amigos para los que no han podido venir y empiezo a hacerle fotos a todos los platos. Y además empiezo después, cuando ya he terminado de cenar al día siguiente, a colocar todas las fotos en Instagram para que la gente me ponga los deditos para arriba. Poco a poco me he dado cuenta que el mundo ese de la posmodernidad, en el que yo no tenía ningún referente, he descubierto un nuevo referente. Y estoy muy contento con él. Yo soy el centro del mundo. Me he hecho hiperindividualista. Hasta me pongo tatuajes para diferenciarme de los demás. Hago avatares de mí mismo. Me estoy poniendo en Instagram como yo no soy, como me gustaría ser. Y todavía no ha llegado al metaverso. Cuando llegue el metaverso empezaremos a crear unos personajes de ficción en los que yo con mis gafas los voy manejando y habrá un momento en que yo me encuentre más cómodo, más seguro, más tranquilo, más feliz siendo mi avatar que a lo mejor siendo yo mismo, que ya no tengo tanta fuerza, que estoy ya mayor, que no sé cuánto, que para arriba, que para abajo, o que simplemente soy una persona tímida y en cambio en el espacio digital no lo soy. Entonces el mundo digital se ha convertido en el escenario económico de ahora. La gente se ha dado cuenta que no quiere tener cosas, sino sentir cosas. No quiere un coche, no quiere una vivienda, no quiere un bocadillo. Quiere con quién se come el bocadillo, qué música suena,
cuando cuelgue el bocadillo en Instagram, ¿qué van a decir los demás? Entonces, el mundo de las sensaciones es en el que hemos entrado. Esta isla es una pura sensación. Entonces yo tengo que vender más que sensaciones que una cama de un hotel. Y ese mundo de las sensaciones también va por generaciones. Los millennials, los que están jubilados, que antes viajaban muchísimo y tal, pero que el COVID acababa con ellos. La baby boomer, que está entre los 55 y los 70 años, la mía, que es una generación que ha alcanzado más o menos sus objetivos, hemos vivido mejor que nuestros padres, había un nivel de vida y nosotros lo hemos superado y estamos satisfechos. Después viene la generación del éxito, 40-55 años, los que nos gobiernan, una generación que es competitiva, que echa horas, que cree en la empresa, que tenemos que ser los mejores, que no sé cuánto, y de pronto aparecen los millennials. Tienen de 25 a 40 años, han vivido muy bien con sus padres. Le han cogido a los padres el Mercedes, el BMW y tal, y ellos un coche ni les atrae ni nada. Una casa, la casa de sus padres es maravillosa y si hay que seguir viviendo en ella, pues sigues viviendo en ella, porque comprármela pagar un alquiler para una casa es imposible. Además, yo estoy acostumbrado a vivir en el centro, yo voy a ir a Móstoles, como dijo el otro día en la tele el otro, ¿no? ¿Este de qué está hablando? Han hecho sus máster, sus cursos y resulta que ganan 1.000 euros, que un día están de camarero, al siguiente de dependiente, al otro no sé qué, no sé cuánto, y es una generación frustrada. Y esa generación frustrada es la que ahora, teóricamente, debería de estar casándose, teniendo hijos y siendo el principal pilar de consumo del país. Y después llega los centennials. Tienen entre 15 y 25 años, son los irreverentes. Pero este tío con la corbata y eso, ¿qué me va a contar a mí que pueda ser interesante? Yo los tengo en primero de carrera, ¿no? Pero este tío, pero papá, ¿tú me vas a decir mira que yo tengo que estudiar? Pero tú te has visto. Si tú te pones delante del ordenador y mira, mamá, que tú, anda, tráeme el móvil que te lo voy a desbloquear otra vez, que otra vez le has dado la tecla que no es. Están bien educados y son buenos chavales, pero piensas que lo que tú le estás diciendo no sirve para nada. Yo me llevé el año pasado dándole clase a un curso y había uno sentado allí en primera fila todo el día así con cara aburrido, con la melenita, siempre con bermudas y la chancla en invierno, en verano, le daba igual. Y un plumier de Vicky el Vikingo allí puesto, que a él se parecía un poco con los pelos y eso. Y al final, cuando termina, estoy al final de clase y me levanta la mano, dice, Okean, por fin hoy has dicho algo interesante. y tú dices, había hablado de las criptomonedas y eso. Ellas quieren ser influencers y ellos quieren pegar pelotazos con las criptomonedas. Esos son los objetivos. Claro, y el tema de los influencers lo tenéis también que ver, porque ahora mismo esas dos generaciones están todo el día en Internet. Se van a meter en el metaverso de cabeza. Es más, sentir cosas que tener cosas. Y ellos las sienten en el E3, en el espacio digital. Y además son generaciones que no compran un periódico, no ven la tele, solo ven youtubers, solo están metidos en Instagram. Las empresas de publicidad no saben cómo llegar a ellos y están jugando con los influencers. Yo ahora mismo atraigo más turismo de esa edad a Tenerife, trayéndome a un influencer que se haga una foto con el Teide detrás y que lo cuelgue, y que dicen todos los niños, yo quiero ir allí a hacerme la foto con no sé qué. Mucho más que con los sistemas de publicidad clásicos. Y esa gente cada vez están diciéndole más a los padres dónde quieren ir. Entonces, ¿qué ha cambiado? Pues ha cambiado nuestra forma de decidir, nuestra forma de ver las cosas. Y vienen dos generaciones por detrás que son absolutamente diferentes de lo que venían antes. ¿Y las empresas qué hacemos? Adaptarnos. El círculo de viabilidad. Tengo la guerra de Ucrania, tengo la inflación, tengo el driver tecnológico que va como va, voy a un mundo menos global que antes y encima tengo una serie de consumidores que han cambiado, que hacen las cosas de otra forma, que todo lo miran en Internet, que ahí es donde deciden. Me tengo que generar un modelo de empresa en el que no sea comprar, producir, vender, sino front office. Yo, cómo me relaciono con mis clientes, con la sociedad, me puedo relacionar con mi tienda con mi escaparate y mi mostrador. Puedo tener mi app, puedo tener mi página web, puedo tener mis influencers que anuncian mis productos. Todo eso sirve para dos cosas. Primero, genero sensaciones. ¿Qué vas a sentir cuando te pongas esto? ¿Qué vas a sentir si te pareces a ese influencer que se lo está poniendo? Pero sobre todo, cojo información de lo que quieren. Lo que ellos quieren es lo que yo tengo que producir, no lo que yo creo que quieren. Porque son tan diferentes a mí que no voy a acertar. No voy a acertar de ninguna manera. Entonces déjale el front office abierto para que te diseñen los productos, para que te elijan los colores, para que te elijan esto, para que te elijan las camas del hotel como las quieren, para que te elijan el decorado, para que te elijan todo.
Y con eso que te van diciendo, tú ve tomando decisiones. El círculo de viabilidad. Y ese front office es el que ahora mismo me genera valor. Claro, ese valor lo tengo que poner en contacto con la parte de atrás, el back office. Ahí está mi tecnología, mis trabajadores, mi cultura, mi conocimiento, mi capital humano, todo lo que tengo. Y ahí, ¿qué es lo que ha entrado? La industria 4.0. Sensores, datos, 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 datos. ¿Y yo qué hago con los datos? Sencillo. Imaginaros que yo, con la teoría, he hecho una hipótesis, ya termino, con la teoría he hecho una hipótesis diciendo, si yo muevo este dedo, este se mueve, y este es el que me da dinero, ¿vale? Entonces hago así y se mueve este. Pues ya tengo una teoría y tengo una forma de tomar decisiones. Lo que tengo que hacer es mover este. De pronto aparece la Big Data. Empiezan los sensores a decirme datos de muchas cosas. De un señor que llega a mi hotel y está haciendo cosas, que está en la habitación haciendo cosas, que me pide esto, que me pide aquello. La página web que me está diciendo que miran esto, que me ha cambiado el color de esto, que no sé qué, que no sé cuál. Y ahora me doy cuenta que de verdad es este dedo el que hace moverse eso. Y eso no lo había pensado con la teoría. Lo he hecho con la Big Data. Porque soy capaz de establecer relaciones con ese montón de datos que tengo ahora mismo que recibo por todos lados. Entonces digo, ahora es este. Y ahora genero un mecanismo que cuando muevo este dedo, eso es un algoritmo. Estoy haciendo que muevo esto y me está saltando esto aquí, ¿vale? Entonces ya tengo mi algoritmo montado, ya lo que tengo, ya sé cómo mover esto. Y ahora de buenas a primeras la sociedad cambia. Y otra vez la Big Data me dice que no, que es este dedo. Y entonces la misma Big Data me cambia el algoritmo y ya lo tengo aquí, inteligencia artificial. Son datos. Entonces tengo que empezar a ver que tengo un montón de datos de mis clientes, que tengo un montón de datos de la gente con la que estoy trabajando, que los tengo que introducir. Claro, cuando yo soy capaz de coger los datos de detrás del back office y los datos de delante del front office en esa sociedad que tanto ha cambiado, los pongo juntos. Y a eso le llamo la transformación digital. Esto es lo que tengo que hacer. ¿Qué ocurre si hago esto? Que yo empiezo a generar valor. La productividad es el valor que yo genero por hora de trabajo. La teoría tradicional dice, hazlo en menos horas de trabajo y sube la productividad, pero así solo tienes salarios bajos. La cuestión es, crea más valor. Y si creas más valor, pagas más salario. Entonces me va a hacer falta cada vez gente con más capital humano, cada vez gente que maneje más eso de los algoritmos y el front office y toda esa historia, pero me va a generar más valor. Y no le tengo que tener miedo. Porque si le tengo miedo, estoy perdido. El círculo de viabilidad se me va y yo me quedo detrás. Esperemos no quedarnos detrás. Gracias. Muchas gracias, don José María. Ha estado muy interesante la charla. Y bueno, recordarles, podríamos estar aquí hablando hasta las 10 de la noche, pero bueno, no va a ser el caso, porque yo tengo un montón de preguntas y de cuestiones que hacerle, pero recordarles que pueden hacer preguntas cuando quieran. Está la azafata por ahí que les facilitará el micrófono. Y también lo mismo a través del streaming, ¿no? Que yo tengo la tablet aquí, que también podemos hacer algunas preguntas. Pero bueno, no sé ni por dónde empezar, porque tengo aquí un batiburrillo de preguntas y de un montón de cuestiones interesantes. Pero, por ejemplo, usted ha dicho que es bastante optimista y que no cree que España entre en recesión, ¿no? Hay varios organismos, ¿no?, que han dicho que Europa entra en recesión, España también, que será aproximadamente en el segundo trimestre del año que viene, y que Canarias también, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor nosotros estaremos entrando en recesión, si lo hacemos, más tarde que el resto, probablemente por nuestro tirón turístico, ¿no? Porque el turismo pues nos ha hecho quizás escapar un poco de esa situación económica que puede estar a nivel nacional. Yo creo que... A ver si nos tranquiliza un poco a todos, ¿no? No, es que... Porque estamos un poco temerosos. Después de la pandemia que hemos pasado, ¿no? Sí. Con todos los hoteles cerrados, aquí no entra un turista, no hay aviones, eso es una crisis. Sí, o sea, ahora mismo hablar de recesión, si la gente está pensando que vamos a tener eso de ninguna manera. O sea, eso nada, vamos a quitárnoslo de la cabeza. No es eso, ahora decimos, tenemos que parar la economía. Sí, ¿por qué? Porque tenemos mucha inflación. ¿Vamos a poder frenar la inflación pronto? Si la podemos frenar pronto, no hará falta parar tanto la economía. Pero también lo que estamos viendo es que estamos intentando parar la economía y no se para. Que es lo curioso. O sea, la gente, no estamos en un país con rentas tan bajas como decimos. Habrá mucha gente que tenga una renta baja. Sí.
Pero hay mucha gente que puede mantener su nivel de consumo aunque le han puesto más caro el recibo de la luz y el gas y a lo mejor está pagando más de la hipoteca y está manteniendo más o menos su nivel. Es verdad que está cambiando comportamiento, pero hay cosas que no estamos sacrificando y es la cerveza, el salir a la calle, el venirnos a Tenerife a pasar unos días. Eso no lo estamos sacrificando de momento, porque como hemos vivido, cuando os dije antes lo del E1, el E2 y el E3, ¿no? Claro, en la pandemia el E2 se convirtió en un sitio peligroso, en las ciudades donde tú te contagiabas. Entonces nos cerraron, no nos dejaban ir al E1 porque no nos podíamos mover. ¿Qué hicimos? Intensificamos el E3, nos metimos en el mundo digital, pero creamos un espacio nuevo, el E2.5, mi casa. Entonces mi casa se convirtió en una especie de un castillo que me defendía. Pero yo me di cuenta que me hacía falta más sofá, más cortina, un sitio de teletrabajo, que yo quería tener una terraza al aire libre, que viera la calle. Entonces cambiamos y ahora, ¿qué ha pasado ahora cuando de pronto esto hemos dicho ya está controlado más o menos? Que lo que queremos es L1 a toda pastilla. Queremos L1 a toda pastilla. Queremos el sol, queremos la playa, queremos la montaña, lo que no hemos tenido en esos años. Entonces yo creo que esa tendencia va a seguir. Es verdad, lo que estábamos comentando antes, que la generación de los millennials, que era la que antes venía mucho de turismo, es una generación que va a estar muy castigada y que le va a costar trabajo viajar. Entonces ahora le va a coger relevo a los baby boomers. Tienen 55 a 70 años, están físicamente bien. Es un turismo distinto, no va a ser un turismo tan parado que los lleven y los traigan, sino que ellos toman sus propias iniciativas. Una cosa clara, la intermediación está sufriendo muchísimo. La gente que ganaba dinero intermediando, porque es que ahora mismo lo hace todo en Internet. Es lo que llaman el modelo IKEA, ¿no? Yo antes quería un mueble, llamaba a un carpintero, que compraba los paneles, me hacía el mueble, me lo traía a casa, me lo montaba en casa y tal, y le pagaba. Ahora voy a IKEA, cojo los paneles y yo soy el que construye el mueble. Y yo soy el que lo traigo en la camioneta. Entonces, los intermediarios han dejado de estar, yo tengo que generar valor diseñando el mueble. Y eso lo tenemos que entender, porque nosotros hemos sido muy de intermediarios. Y el turismo tiene una cantidad de intermediarios enorme y lo están pasando mal y lo van a pasar peor. Porque hemos cambiado el hábito de cómo decidimos. Porque el mundo de Internet es el mundo en el que yo puedo sentir qué voy a sentir en Tenerife cuando vaya, metiéndome en Internet y preparando el viaje un mes antes. Y yo lo veo las fotos, veo lo que dice la gente, escucho los comentarios, elijo los restaurantes, elijo esto, elijo aquello. Y cuando llego lo disfruto más. Pero es que además cuando me voy, todavía estoy colgando fotos y tengo todavía una semana de recuerdo o más colocando en Instagram todo lo que estaba haciendo. Y cuando recibo los likes y los comentarios, todavía más. Entonces tenemos que entender que lo que era el consumo de un bocadillo de jamón, esa es la parte hard del producto. Pero ahora mismo por lo que la gente paga es por la parte soft. ¿Con quién me como el bocadillo de jamón? ¿Qué música suena? ¿En qué restaurante? ¿Qué dice la gente cuando lo cuelgue y haga así y diga a la gente, vaya tela, ¿dónde se ha comido el bocadillo de jamón? Y los españoles hacemos el mejor jamón del mundo, el mejor aceite del mundo, los mejores tomates, todo lo que tú quieras. Pero el soft no lo cuidamos. Y el soft es lo que está dando valor. Y dar valor significa salarios altos. Y si nosotros nos especializamos en cosas baratas, que es lo que hemos hecho hasta ahora, sobre todo en estos años que nos hemos tenido que devaluar para resistir, pues vamos a seguir siendo un país barato. Y ese país barato, cuando de pronto la inflación se le va arriba, a la gente de abajo los mata. Y vamos a tener conflictos. Y yo lo he dicho muchas veces, en España está gobernando una izquierda y una izquierda radical. Si aquí hubiera estado gobernando la derecha, bueno, ya las manifestaciones, los contenedores ardiendo y eso, hubiera sido terrible la que tendríamos aquí montada. Sin embargo, está parado. Entonces vamos a intentar aprovechar este tiempo, a ver si en esto que nos queda lo controlamos. Pero se viene un año electoral muy complicado porque se va a gastar mucho dinero, va a haber muchas ayudas y eso va a hacer que la inflación no se controle mucho. Otra cosa más, al Banco Central Europeo lo que pasa en España le importa un rábano, ¿eh? Le importa lo que pasa en Alemania y en Francia. O sea, no va a subir los tipos o a bajar los tipos porque España tenga una situación u otra. Y desgraciadamente Alemania lo está pasando mal. Tiene una inflación alta. ¿Esto qué significa? Que va a subir tipos. A nosotros no nos viene mal, pero es que aquí casi no se está notando. Sí, bueno, ya creo que fue, no sé si ayer o antes de ayer, el Lagarde ha dicho que va a llegar al 2%. Se pensaba que a lo mejor no los iba a subir mucho y todo, y dijo, no, van a llegar al 2% sí o sí, seguro, ¿no? Hablando del tema de la inflación, si nosotros no vamos a llegar a una recesión, si seguimos gastando, ¿no? La economía
sigue creciendo, lenta, pero sigue creciendo. ¿De dónde sacamos el dinero? ¿De dónde estamos sacando nosotros el dinero para decir que estamos tan mal, pero de repente vemos que la economía va bien y que al final, pues eso, ¿no? Lo que usted dice, seguimos saliendo a tomarnos la cerveza, seguimos viajando, nos quejamos mucho, muchísimo, pero seguimos haciendo realmente las cosas que hacíamos antes, ¿no? Las tasas de ahorro han bajado mucho, ¿no? No, pero sí es verdad que, por ejemplo, gracias a la inflación, pues el gobierno está recaudando un montón. Por ejemplo, aquí en Canarias el tema del IJIC se ha recaudado muchísimo, se recauda muchísimo por IVA, pero lo que usted dijo antes, ojo, esto cuando la inflación baje, lo que es la deuda la tenemos que pagar, ¿no? Y ya no va a haber tanto dinero. La deuda, la vuestra y la mía, la tenemos que pagar, pero el Estado no. No, El Estado lo tiene que refinanciar. Entonces la cuestión es refinanciarlo, ¿no? Sacarlo y refinanciarlo a unos tipos de intereses que no sean muy altos, porque claro, en la medida que los tipos de intereses suban, como los países europeos están muy endeudados, tienen que dedicar mucha parte de los impuestos a pagar los intereses de la deuda, se llama la carga de la deuda. Y esto hace que si tengo que pagar muchos intereses de carga de la deuda, o subo los impuestos, o tengo que reducir el gasto y las transferencias. Entonces es sanidad, educación y pensiones, no hay otra. Pero en España estamos manteniendo las pensiones, manteniendo muchísimas ayudas, rentas mínimas, no sé cuánto, y eso está contribuyendo a que sobre todo las rentas más bajas puedan mantener más o menos sus niveles de consumo. Estamos tirando del ahorro, teníamos un ahorro acumulado del 12-15% de nuestra renta y ahora está ya en el 6-7%. Estamos tirando del ahorro, estamos dejando de ahorrar y la gente está cambiando sus comportamientos de consumo. Antes comprábamos productos más caros, ahora nos vamos a unos más baratos. Antes me compraba una corbata, ahora no me compro ninguna. Es decir, el comercio lo está sintiendo más que, por ejemplo, los bares o los restaurantes. Porque lo que estamos es volcados en el E1. Lo que estamos volcados es en la naturaleza, en lo que a mí me da mi felicidad. Ahora mismo, cambiar de zapato no es una cosa que sea fundamental. Hemos aprendido a priorizar, a lo mejor. Es que no tenemos otra. Pero lo que no estamos haciendo es entrar en una situación de expectativas, de decir, esto está fatal, sí, esto está fatal, pero yo sigo igual. Es decir, el mundo está fatal, pero yo no. Y claro, esto que nos está pasando mantiene el consumo alto, es que el consumo debería estar ya controlado y sin embargo no lo está. Vamos a ver qué pasa en este cuarto trimestre del año, a lo mejor ya la economía se para, la inflación se modera. Ahora mismo tenemos, desde enero hasta ahora, teníamos un 5,2 de inflación acumulada. Teníamos un 10%, hemos bajado al 8, 9 y después al 7. Pero eso es la inflación interanual, es decir, desde octubre del año pasado, que fue una inflación muy alta, hasta octubre de este año. Pero claro, a medida que octubre entra, se quita el octubre del año pasado. A medida que entre noviembre, se quita noviembre del año pasado. Entonces, si sumamos desde enero hasta ahora, teníamos el 5,2 antes de octubre. Y yo pensé, 5,2, si octubre es cero o negativo, es que podemos terminar con una inflación del 4 algo. Pero es que se me ha ido octubre al 0,4 y me ha metido ya el 5,6. Y si noviembre sigue la misma dinámica, voy a terminar con una inflación de cerca del 7. Y con una inflación del 7, yo que le voy a decir a los trabajadores que van a subir los salarios un 3, me van a decir que tururú. Y si negocio los salarios al 7, ¿qué hago con los precios? Lo subo el 7 del tirón para enero. ¿No? Y si subo los precios al 7, ¿qué inflación voy a tener el año que viene? Por 9. Entonces ya me he metido en el lío. Y eso es lo que ahora mismo estamos a tiempo de atajar. Pero no somos capaces de llegar a acuerdos, el pacto de renta está ahí, los empresarios no llegan a acuerdo con los sindicatos, Garamendi lo tienen trincado porque ha hecho tantos acuerdos con Yolanda Díaz que ya los empresarios no le aguantan ni uno más. O sea, está trajinado, se acabó, ya. Tiene las elecciones ahora a la vuelta de la esquina. También esa es otra. Pero el gobierno siempre cuando tiene problemas con los sindicatos y la patronal, pues da unas ayudas, unos millones para allá, unos millones para acá, que si fondos para no sé qué, y al final firman. Entonces, supongo que lo arreglará igual, ¿no? Y dentro de toda esta dinámica de la inflación, que siempre se ha llamado también el impuesto a los pobres, ¿no? El impuesto que al final es un impuesto que estamos pagando al Estado, porque la inflación alta significa que el Estado recauda más, ¿no? Y parece que estamos pagándole a él, ¿no? Aparte de los impuestos que estamos pagando ya por IRPF y demás, estamos pagándole más quizás por el tema, por otro lado, ¿no? Se llama el efecto deslizamiento, ¿no? Exacto. Y es que como el impuesto de renta de personas físicas va en tramos progresivos, yo a lo mejor gano, en términos de capacidad adquisitiva, digamos en euros reales, en lo que yo puedo comprar. Yo antes ganaba, imaginaros, 30.000 y ahora gano 36.000, ¿no? Porque han subido los salarios. Yo con 30.000 a lo mejor pagaba un 28% del impuesto y ahora con 36.000
En vez del 28 pago el 35, pero es que yo con 36.000 pago puedo comprar las mismas cosas que con 30. No me hagas pagar del 28 al 36. Entonces tienes que ajustar las tarifas, pero nunca lo hacen. Ajá. Con lo cual tú sigues pagando. Y en este marco es interesante un debate que se produce siempre, ¿no? Cuando se suben o se bajan los impuestos, ¿no? Es idóneo en estos momentos subir los impuestos, cuando ha dicho antes que cuando la inflación baje los impuestos será cuando suban porque hay que pagar todo, ¿no? Porque la recaudación no va a ser igual, por lo tanto habrá que pagar, por lo tanto volverán a subir más los impuestos. ¿Es el momento actual es el momento idóneo para bajar ahora los impuestos o para subirlos? Yo creo que los impuestos no son los impuestos, sí, sino hay impuestos que afectan a la demanda agregada, a que yo consuma más o consuma menos, impuestos que afectan a la oferta agregada, que las cosas sean más caras o más baratas. Los impuestos que afectan principalmente a la demanda agregada es el impuesto de renta de personas físicas. Y ahí entran también las pensiones, que son transferencias, y entran todo tipo de subvenciones, ayudas, etc. Todo lo que haga que la demanda agregada suba es tener más inflación. Entonces, si yo quiero que la demanda agregada no suba, ¿qué tengo que hacer? Subir los impuestos a la demanda. Para que los impuestos a la demanda te cuestan votos, ¿eh? Pues la gente paga el IRPF, la gente no recibe ayuda, la gente no ve que las pensiones le suben. Entonces, eso es la demanda agregada. Si yo quiero acabar con la inflación, eso me lo tengo que llevar para atrás. ¿Qué tengo que hacer? Subir los impuestos a la demanda agregada. Es decir, las pensiones no se revalorizan tanto, el IRPF lo tengo que subir y eso a ver quién lo aguanta electoralmente, en un año con municipales, autonómicas y generales al final. Y después están los impuestos a la oferta. Los impuestos a la oferta los tengo que bajar. Porque bajando los impuestos a la oferta, la presión en los precios disminuye. ¿Cuáles son los impuestos a la oferta? Las cotizaciones a la seguridad social, los impuestos especiales, electricidad, combustibles, alcohol, tabaco, bolsas de plástico, bebidas azucaradas, todo eso y el IVA. Entonces, si yo bajo esos impuestos, la inflación se modera, que es lo que han hecho con la gasolina y con la parte del IVA y los impuestos especiales de las eléctricas. Entonces, esos impuestos los tengo que bajar y los otros impuestos los tengo que subir, si quiero ajustar la inflación. Pero el coste electoral lo tienes ahí. Entonces, tú tienes que decidir qué es lo que hace. Pero no es subir o bajar los impuestos. El impuesto no es tan básico a lo mejor el debate, sí, ¿no? tienes que decir dónde, ¿no? Y el impuesto, por ejemplo, el de patrimonio, el de sucesiones, son cantidades muy pequeñas, casi no afectan al comportamiento de las familias que los pagan. Y por el tema también, hemos hablado antes del tema del trabajo, ¿no? Que es verdad que ha crecido bastante el empleo. Por el momento pues ya no ha aumentado tanto la tasa de paro. Pues nosotros, por ejemplo, en Canarias aquí no vamos tan mal. Hay empleo. No es que se haya creado más empleo, sino que bueno, también hay mucha gente de fuera buscando empleo, ¿no? Porque bueno, lo que se da aquí es que vemos hay muchos empresarios del sector turístico, muchos empresarios del sector de la construcción, que es lo que básicamente genera empleo en masa, pidiendo empleo, ¿no? Pidiendo empleados, no los hay. No encuentran empleados, ¿no? Sin embargo, tenemos a las 100 y pico mil personas en paro, casi 200.000 personas. Entonces, ¿cuál es el problema? Tenemos, se dijo, y creo que fue Garamendi que lo dijo, ¿no? Que el problema de España es que tenía unas prestaciones demasiado elevadas y unos salarios demasiado bajos y que hay que intentar llegar a la media para que tener un empleo sea más rentable, por decirlo de alguna manera, que quedarte en casa y hacer pues los cáncamos que sueles hacer o cobrando las prestaciones, ¿no? Claro, pero son los millennials y los centennials, sí, por eso he hablado de las generaciones. Un millennial lo que quiere es a las 3 de la tarde estar en su casa, porque tiene una partida con la PlayStation, con los amigos, y eso no se lo puede perder. Y no le interesan otras cosas, tiene que tener un dinero para tener sus cosas, ¿no? Pero el dinero no es lo que... Él tiene tiempo libre y él no se implica en la empresa. La empresa echa horas. Yo tengo 8-3, 8-3. Si una hora más tú me la pagas y si no, no trabajo. A las 3 menos 5 estoy recogiendo. ¿Cómo? A las 3 menos 5 ya recojo. Porque tengo mi partida. Es que no puedo llegar tarde. Es que hay que entenderlo. Otra cosa más, se aburren. Es decir, juegan un juego en la PlayStation y cuando lo dominan se meten en otro juego. Entonces, si yo le pongo una tarea rutinaria en el trabajo y siempre van a hacer lo mismo, se van. Porque dice, esta empresa no me aporta nada. Entonces, la gente de talento, y hay muchos, porque el tema informático lo manejan muy bien, claro, si yo lo que tengo son mis empresas que utilizan muy poca tecnología, pues ese tipo de gente con talento tecnológico es que no me hace falta, yo nunca los contrato. Pero ese tipo de gente que están en las empresas, como no los cambies de trabajo, se van. Y desde luego valoran muchísimo que te diga, mira, hoy tengo que llevar a mi crío al hospital
Y no te preocupes, llévalo. Ya me recuperarás las horas. Cuando vuelva, te conectas desde casa y tú no te preocupes. Eso lo valoran más a que me suba el sueldo. Dice, yo a esta empresa no la dejo porque cuando me hace falta esto lo tengo. Entonces tenemos que cambiar la forma de gestionar el capital humano. Necesitan mucha formación, es decir, muchos proyectos internos en la empresa para retenerlos. Tengo que invertir mucho en ellos. Por eso yo creo que ha sido una gran medida el intentar acabar con los contratos temporales. Porque si tenemos el 30% de la gente trabajando 6 meses y los 6 meses los despido, ¿yo qué voy a invertir? ¿En formación en una persona que se va a ir dentro de 6 meses? Y si tengo el 30% de las personas sin recibir formación dentro de la empresa, ¿yo qué capital estoy utilizando? ¿Qué tecnología? El lápiz y la goma. Y con el lápiz y la goma, ¿qué valor genero? Nada. ¿Y qué salarios pago? Bajo. Ese es el problema. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. El pago es muy difícil. Entonces, la transformación digital nos lo está permitiendo hacer. Y yo ahí es donde me tengo que volcar. O sea, yo tengo que formar a los trabajadores. La universidad puede estructurar la mente. Pero la tecnología que estáis utilizando en las empresas, que es lo más moderno, nosotros no la tenemos. Y los profesores no somos capaces de dar eso. Entonces nosotros estructuramos la mente, pero después a los trabajadores la propia empresa tiene que estar siempre invirtiendo. Y además así se distraen, así aprenden cosas. Y ellos mismos van sugiriendo cosas, van diciendo, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Un trabajo no muy estructurado, que la gente cambie. Es como si tienes un equipo de fútbol y dices, tú eres el portero. Sí, pero es que ahora el jugador no quiere jugar de portero todos los partidos. Es el problema. Y antes tú eras el delantero, tú eres el portero. Es que tú eso es lo que haces bien, sí, pero me aburro. Y yo ahora quiero ser delantero centro, ya no quiero jugar más de portero. O tú juegas de portero, pues ahí te quedas, me voy. Y esto también es lo que tenemos que entender, ¿no? Y por otro lado, la gente que tenemos parada, ¿no? Y que no quiere trabajar. ¿Por qué no quiere trabajar? Porque dice, yo por ese dinero no tengo tiempo libre, tengo una jornada de las tantas hasta las tantas. Antes había un montón de propinas y ahora la gente paga con las tarjetas y ya no hay propina por ningún sitio, con lo cual no tengo el sueldo extra. Me está diciendo que eche horas que nunca pago. Y después me cuesta un alquiler el 80% del sueldo, me quedo en mi casa. Me quedo con mis padres, recibo una ayuda, una renta mínima y ya está. Entonces eso lo tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que generar ahí un incentivo diferente. Y también pasa eso, que el trabajo, tenemos un modelo productivo que genera poco valor. Y si genera poco valor solo puedo pagar sueldos bajos, porque si no las cuentas no me salen, o pongo la cerveza a 15 euros. Pero si pongo la cerveza a 15 euros, le tengo que montar un sitio para que el tío que vaya a poner la cerveza a 15 euros y hacerse la fotito para el Instagram diga, me merece la pena. Si no, cierro. Entonces, el modelo de subir los precios y subir los costes se va a llevar por delante un montón de empresas, porque el círculo de viabilidad se les escapa, pero a una velocidad asombrosa, y tengo que irme detrás de él. Entonces, si lo hiciéramos de una forma ordenada, pero este país no es un país alambicado, solo sacamos las cosas que nos dividen, lo que nos enfrenta. No somos capaces nunca de llegar a acuerdos, de decir, este es el camino correcto, vamos todos por ahí, ¿no? Y bueno, y ya los medios de comunicación ya ni os cuento. Qué bueno. Por la parte que me toca. La economía, entonces, al final, nosotros vamos a tener que cambiar el sistema, o sea, las nuevas generaciones, ya no hablo de las nuestras o de los, sino de las millennials y de los que vienen, los que están por venir. La economía, que en sí son las empresas, que son los que generan el empleo, ¿no? Van a tener que cambiar. O sea, van a tener alguien que ahora quiera montar una empresa, alguien que tenga una empresa y que quiera que su nueva generación la siga o que esa empresa perdure. Digo, tengo que tener en cuenta a los millennials, tengo que tener en cuenta a los millennials, tengo que tener en cuenta cómo funcionan esas cabezas, yo ¿no? creo Que no son las mismas que... Ahora mismo lo que estamos viendo es que las empresas tradicionales son pymes, ¿no? Son empresas que tienen menos de 500 trabajadores, la gran mayoría, ¿no? Y un porcentaje altísimo son familiares. Entonces los padres, los mayores, tenían un cierto miedo a la tecnología, porque pensaban que iban a perder el control de la empresa. Entonces, no quería eso de los sistemas de información, no sé qué, tantos informáticos. A mí parece que el informático es el que va a manejar la empresa, ¿no? Y le cogían miedo, ¿no? Pero han llegado los hijos por detrás y los hijos no le tienen ese pánico, ¿no? Entonces, esos son los que están haciendo ahora mismo la renovación. Entonces, hay muchos padres que lo han visto. Yo tengo, por ejemplo, un amigo, ¿no? Que tiene una ferretería, ¿no? Una ferretería buena. Y yo le decía, pero ¿tú cuándo vas a no sé qué? Mírame, eso es internet. Llegó a la chiquilla, hizo su máster, administración de empresas y tal, y empezó a montar la página web. Y me dice, vaya la que está montando mi niña allí. Y eso, dice, de momento un sistema de robot para sacar los tornillos de allí, de aquí, de aquí. Después la página web de no sé qué, de no sé qué, no sé cuándo. Vaya tela. Y digo al tiempo, ¿y cómo van las cosas? Dice, yo ya solo vendo el 15% en la tienda, el otro es todo internet.
él no lo hubiera podido hacer porque él pensaba, no tenía ese conocimiento y le daba miedo. Decía, pero la niña no, porque es su niña. Entonces, ahí no tiene problema, ahí confía, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el cambio que se está empezando a producir. Y después, ese cambio, que es un cambio ahora mismo más de la parte del back office, de la parte de cómo yo gestiono el almacén, va centrado en el front office, pero le tiene que dar una vuelta todavía, ¿no? Y esa vuelta, bueno, se la irán dando poco a poco, ¿no? También es verdad que están vendiendo tornillos, que no están vendiendo productos que sean capaces de generar muchas sensaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema del metaverso, ¿no? En el tema del metaverso, yo voy a ir a comprar contigo una tienda, pero no vamos a ir nosotros dos a comprarme yo unos zapatos, sino va a ir tu avatar y el mío, los dos con las gafas, tú en tu casa y yo en la mía, y vamos a entrar en una tienda que es una zapatería en el metaverso. Entonces vamos a entrar los dos, cada uno con nuestro avatar, y yo me pondré mi avatar como a mí me gustaría ser. O sea, yo me pondré rubio, la nariz respingona, los ojos verdes, mucho pelo, cada uno con sus sueños, ¿no? Porque el mundo del metaverso permite eliminar las frustraciones. Entonces vamos los dos y mi avatar lo que sí tendrá es la talla de mi pie. Entonces yo llevaré mi avatar puesto con la ropa que yo le quiera poner, que a lo mejor he tenido que pagar por ese non-fungible token, ¿no? NFT, haber tenido que pagar por unos pantalones vaqueros, Levi's, no sé qué, una cantidad de dinero para que mi avatar tenga ese pantalón. Y ahora me compraré unos zapatos y los zapatos se los probaré. Y cuando se los pruebe y le diría que bien, lo compro. Y ahora la zapatería me los mandará a casa y me mandará el zapato de verdad. Pero yo me lo he comprado en el metaverso, se lo ha probado mi avatar en el metaverso. Ha tenido la zapatería que tener una tienda en el metaverso, con todos los modelos allí. Ya hay una así en Madrid, ¿no? Sí, en Zara. Y tú te pruebas. Y hay ya tiendas en las que ya no tienen ropa. La de Zara yo todavía no he entrado, pero es un espejo en el cual tú llegas, te colocas delante. No es tu avatar, es tú físicamente. El metaverso tú generas tu avatar. Y allí dice, pues quiero probarme esto y esto. Y en la propia pantalla con tu cuerpo van apareciendo como si tú tuvieras esa ropa, ¿no? Y dice, bueno, pues quiero afinar esta falda, y quiero esta blusa y este zapato. Le das al botón y tal, lo compras, lo pagas y a los 3 días te lo mandan a casa. Pero allí no está la ropa. Entonces, es el mundo de E3, ¿no? Entonces, el espacio digital, ya sea en el metaverso, que es más intrusivo, o ya sea simplemente haciendo que el E2 y el E3 estén más próximos, pues funcionarán así. Pero, ¿qué pasará si yo quiero mandar a mi avatar a un hotel de Tenerife? A mi avatar, ¿eh? Yo no. Pues entonces, el hotel de Tenerife tendrá que tener un hotel en el metaverso donde yo lo pueda enviar. Ahora mismo la gente está pagando por un piso en el metaverso 2.000 y 3.000 euros. Entonces, la plataforma del metaverso, yo quiero un piso, pago 2.000 euros, que es mío, pero claro, el piso tiene una terraza con un jacuzzi, una vista, lo que yo no me puedo pagar. Entonces, la frustración la eliminamos, ¿no? Y empiezo yo a vivir la vida que a mí me gustaría vivir en el metaverso. Y lo peor es que puede ser que me guste más vivir allí que aquí. Entonces, mis valores cambian. Porque mis valores están más pensados en lo que voy a hacer allí que en lo que estoy haciendo aquí. ¿Veis por dónde puede terminar esto? Y el otro día me probé las gafas y no me gustaron, ¿no? Porque mueves las manos, pero no se ve bien, el avatar del otro no se comportaba, pero a mí me han dicho, dices que esa es la plataforma europea, ¿no? Es una plataforma europea que ha creado toda Europa para que los modelos de negocio se vayan incorporando en la plataforma. Aparecen plataformas que te dan la posibilidad de tener tu ubicación, ¿no? Imaginaros un hotel de Tenerife que dice, yo quiero estar en metaverso, entonces aparece una plataforma que a lo mejor puede ser de una empresa de aquí, de uno de vosotros que la crea, y entonces tú le contratas el espacio y generas tu hotel con tus habitaciones, las de estos y tal, ¿no? Y te puedes poner a hacer anuncios en la web, en Instagram, en Facebook, del metaverso y tal. Y ahora la gente de los distintos países llegan en los aviones, llegarán volando, no hace falta aviones, y entran todos por la puerta y te pagan la habitación del hotel, ¿no? Y tú le pones el gin tonic y se lo toma el otro y tal. Y el otro desde las gafas pues está viendo. Claro, nosotros nos reímos, decimos, ¿cómo va a ser eso igual que está aquí? Pero ¿y si tú no puedes venir aquí? ¿Y si eso es lo único que puedes hacer con el nivel de renta que tú tienes? Pero bueno, cuando te quites las gafas te entra un bajón. ¿Eh? Cuando te quites las gafas te entra un bajón. Cuando te quitas las gafas y dices, bueno, en fin, bienvenidos a la cruda realidad. Lo ¿no? que pasa es que yo creo que va a haber gente que no se las va a quitar nunca. Ya. O sea, no se las va a querer quitar, ¿no? Exacto. Entonces, por eso digo el cambio ese de valores, ¿no? De pensar que ese es el mundo que quiero vivir.
No, pero bueno, entre medio, entre ni una cosa ni otra, sí puede ser, por ejemplo, que pueden existir, como lo hace, por ejemplo, Zara, ¿no? Inditex con sus tiendas, sí puede existir el tema de los hoteles, ¿no? Por ejemplo, que alguien pueda entrar en la página web del hotel y decir, bueno, yo me quiero hospedar en una habitación, una suite, y tal, a ver cómo es la suite, o sea, te ves tu suite, ves la piscina, ves el spa, ves las comidas. Se la dejas visitar, es decir, tu avatar entraría en la habitación, se metería en el cuarto de baño, le daría los grifos con las manos, o sea, yo muevo mis manos con las gafas y aparecen mis manos, le estoy abriendo el grifo, sale el agua, me veo en el espejo y aparece en el espejo el avatar, me voy a la cama, cojo la almohada o así y veo si está blandita. Es que claro, entonces, bueno, como te pruebas la ropa, locos, pues, ¿no? Sí, es que estamos locos. O sea, es que el trasfondo es ese, ¿no? Pero son los centennials y los millennials. Es decir, los demás nos vamos enganchando, pero es que a esa gente es lo que tienen en la cabeza. Y ahí va a estar el consumo y va a estar el trabajo de los próximos años, ¿no? Los millennials tienen entre 25 y 40 años, ¿no? Es la edad ahora mismo de casarse, de montar la familia y tal, ¿no? Y están, vamos, yo tengo ya unos años, ¿no? Y la jubilación y digo, joder, que esto de jubilarse, qué rollo. Sobre todo a mí que me gusta jugar al tenis, que ya la bola o le pego y la bola va ahí. Y después me gusta subirme en el catamarán, un catamarán así de vela ligera que tengo, de eso que hago. Digo, vaya tela, es que yo ya me canso, es que no puedo hacer eso. Sí, pero es que uno de los millennials y los centennials, que lo que está jugando es la PlayStation desde chico, cuando se jubile sigue jugando la PlayStation. Es que ese no tiene problema de estar jubilado, es que sigue haciendo lo mismo. O sea, yo estoy fastidiado porque la vida me va poniendo en mi sitio y no, ahí no lo va a poner nunca, ¿no? O sea, que va a seguir haciéndolo de siempre. Son cambios sociales muy importantes, ¿no? Y bueno, y hay oportunidades de negocio, ¿no? Y se pueden tener beneficios y montar empresas para ese tipo de cosas. Hay que verlas y ya está, a ver qué pasa. Bueno, hay bastantes preguntas, tampoco quiero monopolizar lo que es todo el diálogo. Yo no sé si por aquí hay alguna pregunta. Sí, allí hay una pregunta. Y para también adentrarnos en las de bastante interesantes. Bueno, yo me preguntaba si ves posible un escenario en el que se pueda disolver la Unión Europea. Lo pregunto principalmente porque cuando tú ves las actuaciones de la Reserva Federal en comparación a la Unión Europea, puedes observar que la Reserva Federal siempre va un paso adelantado. De hecho, me sorprende que justo antes acabaras de mencionar que el Banco Central Europeo no se preocupa por España, cuando el Banco Central Europeo precisamente parece que se retrasa por aquellos países que no están en las mejores condiciones. No sé cómo lo ves. El Banco Central Europeo lo que no quiere es que el euro le estalle. Entonces el euro le estalla, como estamos tan endeudados, sobre todo los países del sur, Grecia, Italia principalmente, también España, Portugal. Si esos países llega un momento en que la deuda de esos países nadie la quiere comprar, entonces tienes, imagínate, ¿no? El bono a 10 años español, dicen los inversores, a mí o me das un 10% o no te lo compro. Mientras que el bono a 10 años alemán al 1% se lo están comprando. Entonces el 10 menos el 1 son 9 puntos, multiplico por 100, 900 puntos básicos, que es la prima de riesgo país. Entonces, claro, si tú estás en un área monetaria y tienes a países que se están financiando al 9% y otros al 1%, todos se están financiando en una moneda que es el euro. Los inversores internacionales dicen, yo voy a comprar un bono español que me da el 9%, con un riesgo enorme, y cuando lo recupere, lo voy a recuperar en euros que voy a cambiar al dólar. ¿Cómo va a estar el euro? Pues por lo general, si todos los países tienen esos tipos y tal, la gente va a salir corriendo de Europa y se va a ir para Estados Unidos. Y entonces va a decir Alemania, es que yo no me puedo financiar así bien. Yo me he estado financiando a tipos negativos, pero porque tengo una moneda fuerte. Pero si la tropa esta me tiene hundida el euro, yo no me voy a poder financiar así. O sea, no es que se esté preocupando de esos países, que sí, aparentemente. Lo que se está preocupando es del euro en sí y de los países centrales. Entonces, los países centrales son Francia y Alemania. Cuando yo hablo de la preocupación me refiero a la inflación. Si Francia y Alemania tienen una inflación fuerte y España, por ejemplo, la controlara y Grecia la controlara y tú dijeras, desde el punto de vista de España, Grecia e Italia, no hay que subir más los tipos de interés, pero Francia y Alemania tuvieran los tipos altos, seguirían subiendo los tipos de interés. Y lo contrario, si ellos controlan la inflación y nosotros tenemos la inflación alta, no van a subir los tipos de interés por España. Una cosa es la inflación y otra cosa es la deuda.
tú dices, va a desaparecer la Unión Europea. Hay que diferenciar la Unión Monetaria de la Unión Europea, ¿no? No es lo mismo estar en el euro que no estarlo, pero es que la Unión Europea y la monetaria con el tema de Ucrania se ha consolidado. Ya con los ingleses fuera, que siempre estaban molestando, y se ha consolidado. Han visto que ahora somos no una roca, porque cada uno hace lo que le da la gana, pero que un problema que tenemos es que tardamos mucho en tomar decisiones. Los americanos lo toman muy rápido y los europeos se lo piensan más. Y sobre todo la señora Lagarde dice, es que como yo empiezo a subir los tipos de interés, la carga financiera de esta gente, es que voy a tener unos déficits brutales y voy a tener un problema al margen. Y después la inflación es alta, pero las economías voy a intentar que no se me paren, que puedan salir. Tengo una guerra, han pasado una pandemia. Es un poco lo que están haciendo. Es una política, como llamamos, de fine tuning, ¿no? El tuning de la radio, pero fine, ¿no? O sea, la música suena, y yo digo, dejo el tipo de interés como está. De pronto hace, y digo, lo tengo que mover. Pregunta, ¿derecha o izquierda? O sea, ¿subo o bajo? Veo los indicadores y digo, subo. ¿Pero cuánto subo? 0,25, 0,5, 0,75. Porque puede hacer que le haga 0,75 y pase de todavía peor. Entonces lo voy haciendo poco a poco. Y es un poco en lo que estoy. Estoy haciendo esa política de fine tuning. Problema que tengo, que hoy tengo que meter 400.000 millones en el sistema de euros en una operación de mercado abierto, pero yo la inflación que tengo hoy no la voy a saber hasta el mes que viene. Y tengo que meter dinero hoy pensando en cómo está el PIB y el empleo, pero yo el PIB de hoy no lo voy a saber hasta dentro de 3 meses. Pero lo tengo que decidir hoy. Entonces, fine tuning, toco poco a poco y voy manejándome, ¿no? Y lo voy haciendo. Y Europa lo que está es de una forma muy tranquila, no tiene tantos halcones como la Reserva Federal Americana. Piensa que la política monetaria no es capaz por sí sola de parar la economía. Yo creo que como no hagamos algo de política fiscal, nos va a costar mucho trabajo. Pero no creo que haya peligro ahora mismo de rompimiento de ninguna manera y sigo pensando que el Banco Central Europeo, el euro lo tiene que defender, todo lo que haga que hacer, como dijo Draghi, para defenderlo, pero la política monetaria dependerá de lo que pase con Francia y Alemania. Muchas gracias. Aquí tengo varias preguntas. Nos quedan poquito tiempo. Vamos a ver si nos da... Sí, hacer más rápido, exacto, más concreto, venga, más exacto, concreto. para que no nos quede ninguna pregunta en el tintero, ¿no? Sergio Martínez, por ejemplo, pregunta si el límite a los planes de pensiones a 1.500 euros es una mala o una buena estrategia futura. No lo sé, porque las pensiones tienen 3 pilares, como se dice, ¿no? Tres formas de financiarse, ¿no? Que es por lo que España y otros países no coordinamos nunca los números, ¿no? Una es la pensión pública, ¿no? Lo que te paga el Estado por lo que tú has estado contribuyendo, ¿no? La segunda es la pensión de la empresa, que en España solo tienen las grandes empresas. Una parte del sueldo o de tu retribución se llega a un acuerdo para que la empresa lo mete en un fondo de pensión y ese fondo de pensión cuando te jubilas te lo dan. Es por lo que se ha producido la crisis de la libra esterlina con los fondos de algunas empresas, con las obligaciones y tal, ¿no? Con el sistema de los LDI y todo eso, ¿no? Y después tenemos las pensiones privadas. Cada uno hace sus pensiones privadas. Entonces lo que estaba fomentando esa medida es que la gente hiciera pensiones privadas. Es lo que fomentaba, o sea, no decía nada del bloque de la pensión pública, no decía nada de las empresas, sino que tú hagas tus pensiones privadas. Te daba un incentivo que te desgravaba, aunque después cuando lo recibías lo tenías que pagar, pero decían que era un incentivo que solamente beneficiaba a la gente que tenía rentas altas y que podía ahorrar. Y que en cambio la gente de rentas más bajas, como no tenía suficiente, entonces el sistema tenía que ser progresivo y que los ricos pagaran más y que por tanto había que quitar ese incentivo del medio. Bueno, aquí la economía 2 y 2 son 4. Pueden ser 3 y 1, 4, puede ser 0 y 4, 4. Tú puedes mezclar de distintas maneras, pero 2 y 2 son 4. Y lo que hacemos es metemos la papeleta en la urna y gobierna la derecha, gobierna la izquierda, gobierna este. Y ya está. Y una vez que si tenemos este gobierno, pues este gobierno es de ponerle impuestos altos a la gente que tiene rentas muy altas. Lo tiene, es lo que hace. O sea, bueno, ¿qué vamos a hacerle? Juan Antonio de la Rosa
Pregunta, teniendo en cuenta que nuestro sistema, bueno, prácticamente nuestro PIB se basa básicamente en el turismo, si Canarias puede seguir soportando este modelo turístico tan depredador, ¿no? Y de recursos, ¿no? Y se puede seguir masificando más. Y después profundiza en que si es necesario que la hostelería y las grandes empresas que se dedican precisamente al turismo sean ya autosuficientes energéticamente, que inviertan más en fotovoltaica. ¿Invierta más en? Fotovoltaica, sí o sí, dice. Bueno, yo creo que en el sistema energético el viento y el sol va por ahí, o sea, lo demás nos tenemos ya que ir olvidando. Es verdad que siempre vamos a tener que tener una energía de base, ¿no? Que puede ser el gas o puede ser la nuclear. España tomó la decisión de que fuera el gas, porque era barato, porque nos viene de Argelia por las 2 vías que teníamos muchas empresas de deslicuación. Nosotros no tenemos en principio problema. El gas... Y el gas debería de ser barato, ¿no? Una vez que el tema de Ucrania pues ya se controle y tal, debería de estar. Entonces el modelo español es, tengo el gas para cuando no tenga viento y cuando no tenga sol. Pero tengo que ir al sol y al viento, porque primero no me contaminan y además son una serie de factores que es que yo aquí ¿qué es lo que tengo? Sol y viento. Entonces si no lo voy a utilizar, no tiene ningún sentido. Yo tengo que utilizar eso, ¿no? Lo que pasa es que claro, eso me requiere espacio y me puedo estar quejando, pero es que el mundo de antes no va a volver, ¿no? Y yo me dejo cosas en el camino, tengo que hacerlo con una cierta visión, pero me parece a mí que es mucho peor estar utilizando energía de los combustibles fósiles por el efecto que dejan, a tener a lo mejor un coste visual, ¿no? Por poner paneles solares o por poner molinos, ¿no? Es que es el mundo en el que estamos. Y en cuanto al turismo en Tenerife, lo que pasa es que es muy difícil, ¿no? Porque son empresas que son, algunos son grupos empresariales grandes, ¿no? Otros son familias que tienen varios hoteles y tal, ¿no? Y se regula y los intereses muchas veces no están muy ajustados, ¿no? Pero yo creo que las Islas Canarias necesitan todas una inversión en infraestructura muy fuerte. Y no me refiero a infraestructura de más carreteras, sino las casas, los hoteles. O sea, esto, aquí hay que gastarse mucho dinero. O sea, yo creo que se ha quedado vieja en muchos aspectos. Entonces hace falta rehabilitar mucho. Tenemos que meter ahí mucho y muchos hoteles están muy viejos. Entonces siguen funcionando. Dices que no puedo cerrar un año porque pierdo mucho y tal. Sí, es comprensible, pero es que así cada vez vamos a tener las habitaciones más baratas. Porque yo no puedo en un hotel que se me está cayendo poner las habitaciones caras y cobrar, pues, ¿qué valor estoy yo generando? Cuando yo eso lo cuelgue en internet la gente va a decir lo que es, mejor ni tener página web. Pero la persona que me llega allí no va a ser una persona a un nivel de renta alto. Tampoco puedo pretender tener todo de 5 estrellas, ¿no? Pero bueno, si los tengo, pues bien, ¿no? Tiene que haber un poco de todo, ¿no? Pero tengo que generar ese valor, ¿no? Esa sensación de decir, oye, pues yo aquí me voy a hacer esto, que bien voy a estar, que yo lo imagine, ¿no? Y eso tengo que generar unas inversiones pensando en eso. Y sobre todo cuando las haga, no decir, ¿yo cómo voy a poner la habitación? Pues voy a coger no. Mis clientes, que lo digan. Que en internet me vayan eligiendo. Que ellos me diseñen las cosas. Aunque sea un poquito largo, ¿no? Pero yo estuve en Atencho, en la sede de Inditex, de Zara. Y me la enseñaron, ¿no? Y bueno, eran 150 metros en una nave con 3 grandes mesas, la ropa de mujer, la ropa de hombres y la ropa de niños. La ropa de mujer era y la ropa de hombre y de tal, ¿no? Entonces allí había una serie de ordenadores y de teléfonos, hace ya años de esto, y cada ordenador era una ciudad del mundo. Entonces había 2 o 3 personas con el ordenador y los teléfonos. Estaban cogiendo lo que los directores de las tiendas de cada ciudad del mundo ese día le habían pedido. Entonces imaginaros que en Moscú le habían pedido una faldita de leopardo de no sé qué, no sé cuánto. Y en Londres una faldita de leopardo de no sé cuánto. Y en París una faldita... ¿Qué ha pasado? Pues ha salido la mujer de Beckham con la faldita de leopardo y todo el mundo viene, oye, tiene una faldita. Entonces, los tíos cuando detectan eso, yo vi cómo lo hacían allí, en 15 días te lo ponen en el escaparate. O sea, 15 días. Entonces, cuando te detectan esa necesidad, por eso muchas tiendas, si hay aquí distintas tiendas de Zara próximas, no todas tienen la misma ropa. Porque cada una tiene la ropa que la persona que la dirige ha visto que la gente pide. Y digo, bueno, y esto funciona siempre así. Dice, el 40% de la ropa que hacemos es a demanda. Es lo que el cliente quiere.
Es consumerización pura y dura. No nos equivocamos, porque es lo que me están pidiendo. Ahora se lo pongo en 15 días. La logística es brutal. En 15 días está en el escaparate. Digo, y el resto, dice, el otro 40% sota caballo y rey. La blusa de crema, la falda negra, el no sé qué, no sé cuánto. Digo, y el 20%, dice, eso es el diseño de temporada. Y digo, ¿qué hacéis? ¿Le pagáis a un diseñador para que haga? Y dice, no. Tenemos gente en la puerta de las discotecas de Roma, de Londres, de París, de Nueva York, que van viendo cómo va vestida la gente. Y ese es nuestro diseño de temporada. La tendencia. ¿Cómo se van a equivocar? ¿Veis? Y nosotros muchas veces lo que estamos pensando, pues yo creo que voy a hacer esto, que esto va a tener éxito. Pregúntale, coge el front office y que te diseñen las cosas, que vean la habitación y te diga, ¿de qué color quieres la colcha? Y tú digas, pues te pongo 20. Y yo nada que tengo una, pero empiezan y te das cuenta que todo el mundo la quiere de rosa y tú se la pensabas poner azul. Pero que todo el mundo la quiere de rosa, ¿de qué color se la tienes que poner? Rosa. Es que esto es así. Entonces, como te dan esa opción de que ellos te dicen lo que quieren, aprovéchala y no te equivoques. Entonces, por eso tengo que hacer inversiones, tengo que cambiar las cosas, pero en la línea. Lo que no puedo es seguir pensando, yo estoy aquí, yo de aquí no me muevo y el círculo de viabilidad que está allí ya vendrá a mí. Ese no viene. Sí, vamos, que el turismo ya de los años 70, donde ya Canarias era turismo sol y playa, que ya te venían los turistas solos, tú no tenías que hacer absolutamente Pero es que nada. incluso ni el de los padres en relación a los hijos, porque los hijos les van a decir, papá, yo ahí no voy. ¿Cómo que tú no vienes? Nos vamos 15 días, sí, pero yo ahí no voy. Que tú no vienes, que no voy, papá, porque son irreverentes, ¿no? Que no voy. Y a este sitio sí, porque tiene el influencer que le ha puesto no sé qué, que no sé qué, que no sé cuándo, ahí sí voy. Entonces tengo que pensar en quién está tomando esas decisiones y en los gustos que tiene, no pensar en que son a lo mejor los padres, que son a lo mejor de mi generación. Que vienes donde yo diga y punto, ¿no? Exacto, porque no, Ya hoy no. el respeto te lo tienes que ganar día a día, te tienes que contar algo interesante, si no, estás perdido, ¿no? En fin. Bueno, pues don José María no nos da más tiempo para más, si no ya Francisco nos mata. Hay varias preguntas que se han quedado en el tintero, pero bueno, ya se contestarán en otra ocasión, que seguro que repetirá. Yo no sé si Francisco va a cerrar el acto, yo solo quiero darle las gracias a los asistentes, el esfuerzo, aunque yo creo que ha valido bastante la pena, mucho más que el Real Madrid, ¿no? con el, que no me sale, la Champions League. Y bueno, simplemente agradecerle que esté por aquí, que haya dado esta charla tan amena. Y yo lo he dicho, muchas gracias a la Fundación Caja Canarias, a la Fundación La Caixa, por celebrar estos foros que yo creo que acercan, aunque la economía es un poco tediosa y siempre se critica por eso, ¿no? Pero yo creo que hay que acercarla mucho más a la ciudadanía, porque al final la economía es todo, ¿no? Cualquier transacción que se haga, cualquier cosa es economía, ¿no? Claro. Y eso hay que acercarla bastante a la población. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por los asistentes y también a las personas que nos han estado oyendo por streaming.